Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no recibe honores en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle, y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dice: vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él y toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La clave de este evangelio para entender esta curación milagrosa que el Señor le había hecho al hijo del funcionario real, quien era un alto mando en el pueblo de Israel, era que él tuvo fe. Dice acá el texto del evangelio que hemos escuchado: el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. ¿Y qué le había dicho Jesús? ¿Qué le había dicho Jesús? El Señor le dijo: ve. Dice: tu hijo vive. Tu hijo vive. Eso le había dicho el Señor a este funcionario real. El hombre en su corazón dijo: es cierto. Sin haber visto, porque su hijo estaba en otro lugar. Él había ido a buscar al Señor porque se había enterado quizás de que él curaba. Era un hombre que tenía poderes que curaban a mucha gente, y entre ellos quería que su hijo sea curado, y lo fue a buscar. Se humilló porque, miren, un funcionario real, yo me imagino que no se mezcla con la gente del pueblo. Muy difícil que alguien de la realeza, que trabaja cerca de la realeza, se abaje a buscar a un predicador, a un curandero que tenía fama de que curaba a mucha gente. Lo hace porque realmente estaba desesperado. Su hijo se estaba muriendo. Y se lo dice: mi hijo se está muriendo. Señor, baja antes que se muera mi hijo. Está desesperado. Un padre que en esas circunstancias puede hacer lo que sea para que su hijo viva. Pero sobre todo, recalco, y el Señor también lo quiere, el evangelista también lo quiere recalcar, el evangelista Juan quiere recalcar la fe de este hombre. Y no solamente la fe de ese hombre, sino la de toda su familia. Y creyó él y toda su familia. Qué importante es que la cabeza de la familia, el padre, les transmita su fe a sus hijos y a su esposa. Muy importante. La manera de transmitirle la fe a sus seres queridos es viviendo tu fe. Es siendo coherente con tu fe. Viviendo tu fe de tal manera que los otros te sigan. Y tú, como cabeza, puedes llevar a tus hijos a la iglesia. Y por qué no, también al cielo. Hay muchas personas que se quejan de que sus hijos están alejados de la iglesia, que nunca vienen. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque jamás los llevaron. O jamás fueron testimonio vivo de Dios en sus casas. Y cuando ya están muy alejados de Dios, quieren y necesitan ayuda. Nosotros se la brindamos, obviamente. A muchas personas que vienen acá a la iglesia les digo: ya, ok, trae a tu hijo, quiero hablar con él, quiero hablar con ella. En algunos casos he hablado con las personas, con los hijos, y me he llevado una sorpresa al ver cuán poca fe tienen. Y yo en mí muchas veces me he dicho: ¿por qué sus padres no les transmitieron? Si les hubieran transmitido la fe de pequeño, serían más dóciles. En algunos casos son dóciles, pero les falta mucho todavía, mucho camino por recorrer.
Y yo lo que hago es invitarlos a que vengan siempre a la iglesia, que participen, de que recuperen ese tiempo perdido, porque fue perdido. Pero el Señor tiene sus tiempos, pienso yo. No es un tiempo totalmente perdido. Si están en el camino de Dios y se ponen nuevamente en camino de Dios, pues el tiempo puede ser muy valioso de ahí en adelante para todos ellos y para sus seres queridos. Meditemos en esto, sobre todo si son padres, porque la fe de ustedes puede llenar las almas de muchas personas, incluyendo sus hijos. Que el Señor los bendiga.